Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Esta es una edición especial online de lo que son nuestros Talks at Thrive. Hoy tenemos de invitado a Tony Da Silva y que antes de introducirlo formalmente, quería comentarles, nosotros estamos en el proceso de seleccionar los 8 emprendimientos que van a participar en lo que es el Demo Day virtual, que se celebrará el 30 de abril ahora, este jueves a las 5 de la tarde. Básicamente, durante el último casi 20-30 días hemos estado con esta iniciativa que se llama Palante Dominicana, que es una iniciativa que lo que pretende es llevar mensajes de aliento, de esperanza entre emprendedores, empresario a empresario, y que se comparta conocimiento. Dentro de esta misma iniciativa, que ya hemos montado un número de videos en nuestras plataformas digitales, empezamos una serie de Talks at Thrive online, por aquí por los Instagram Live. Hemos tenido a diferentes profesionales con diferentes temas y hoy tenemos al amigo Tony Da Silva. La idea es que todo esto sirva para de una forma u otra contribuir con el crecimiento y el desarrollo del sector empresarial dominicano y del conocimiento en general de nuestra comunidad. Entonces, el señor Tony Da Silva es un consultor internacional en estrategia y comunicación empresarial, tiene más de 25 años de experiencia, socio director de la firma Pisolante, firma global que se dedica a la comunicación empresarial y a la estrategia. Es comunicador social egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios en Administración de Empresa en IESA, y egresado del programa de Liderazgo y Visión del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Posee una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estrategia de la George Washington University. Recientemente, Tony ha trabajado con más de 300 empresas aquí en Latinoamérica y en Europa y en Estados Unidos, muchas de estas miembros de la Fortune 500, y ha sido galardonado múltiples veces con premios internacionales como el Stevie Award, Gold Quill Award, New York Festival, en sí un sinnúmero de méritos a través de una trayectoria muy exitosa, proveyendo distintos servicios de comunicación y estrategia. Tony, arranquemos con nuestro tema de hoy. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y por darnos este tiempo a la comunidad de Thrive. Le pusimos este tema, o le pusiste este tema, nos sugeriste el tema de cómo manejar una crisis dentro de una crisis. Y te dejo la palabra para que nos cuente de qué se trata eso. O sea, sabemos todo lo que es una crisis, pero ya una crisis dentro de otra crisis, lo que son múltiples crisis. Así es, ¿no? Y es exactamente como lo estás planteando. Primero, muchas gracias, George, a ti y a Thrive por la invitación a compartir un poquito de este tema en el que estamos todos sumergidos, porque el problema con la crisis actual es que en efecto es una crisis dentro de otra, y otra dentro de otra. Nosotros estamos viviendo simultáneamente varias circunstancias, a diferencia de lo que tradicionalmente en el mundo empresarial se entiende por una crisis, porque tal vez lo más parecido a esto tiene que ver con lo que se denominan, y de hecho este es uno de ellos, los acts of God, ¿no? Los actos de la naturaleza, los actos de Dios, en relación a situaciones de crisis que vienen derivados de factores exógenos, de factores externos, como por ejemplo, cosa que en Dominicana conocen bien lamentablemente, el tema de los huracanes, el tema de los desastres naturales, países que han atravesado fuertes terremotos, en fin, situaciones que alteran y son disruptivos de la vida cotidiana, no solamente de la empresa, sino de toda la empresa y su entorno. Eso es lo que está ocurriendo aquí a escala global, ya no solamente es un tema particular de una zona, una región, un país, una ciudad, sino del mundo. Entonces, esto es algo que la humanidad no había vivido desde hace unos 100 años en estos términos. Pandemias hemos tenido a lo largo de los últimos 100 años, el caso de la viruela, afortunadamente erradicada, el tema del SIDA, por ejemplo, que también es una pandemia, pero ninguna con este efecto en términos de lo que supone el enfrentarnos a la propagación y al impacto que tiene el tipo de enfermedad por su vía de transmisión en la humanidad. Entonces, nosotros estamos sumergidos ante una circunstancia donde hay una afectación sanitaria, hay una crisis sanitaria a nivel global. Esa crisis sanitaria produce una crisis económica, ¿de acuerdo? Esa crisis económica produce una crisis en las personas que lo lleva entonces a la crisis organizacional, a la crisis de las empresas. Ahí entramos entonces como organizaciones a tener que lidiar en consecuencia con una circunstancia que escapa a nuestro control, variables que nosotros no controlamos, y eso pues nos dificulta de manera importante no solamente la operación en términos de aquello que controlamos, sino el entorno donde nosotros operamos. Eso lo hace mucho más complicado y requiere de las organizaciones un nivel supremo de maestría en el buen manejo, porque es que nadie estaba preparado para esto.
Y eso es un punto bien importante porque todas las organizaciones se preparan de una u otra forma para el manejo de crisis y contingencia. Lo hemos venido trabajando, en mi caso, desde los últimos 20 y tantos años. Y uno está acostumbrado a trabajar sobre la base de planificación, sobre la base de escenarios, sobre la base de matrices de impacto y probabilidad que determinan, bueno, cuáles son los riesgos que tiene la organización, cómo se organiza, cómo se trabaja y cómo se responde ante ellos, cómo se conecta eso con manejo de crisis y continuidad de negocio para establecer alternativas de operación bajo circunstancias especiales. Este caso, en lo que vivimos en este momento, pues nos sobrepasa. Y nos sobrepasa de una manera extraordinaria porque al final lo que sucede es que la combinación de todas estas crisis generan efectivamente una especie de tormenta perfecta para nuestras organizaciones. Sin hablar de organizaciones que esperan, que operan en ambientes ya altamente complejizados por situaciones previas. Es decir, países, por ejemplo, como el mío, Venezuela, que ya atravesaba una crisis en sí misma, bueno, pues esto viene a sumar o a multiplicar más bien las incidencias sobre cualquier organización. Esto también tiene que ver con la capacidad que existe en un país determinado de establecer una buena gobernanza entre los distintos actores de la vida pública y privada para poder ponerse de acuerdo a cómo solventar esta circunstancia es un factor absolutamente crítico, pero eso va a depender de cuánta buena gobernanza existiese previamente en un país determinado. Un buen ejemplo de eso, por cierto, es la península ibérica. La diferencia entre España y Portugal es notoria en términos de cómo la política incide, lo conversábamos, por cierto, con Mario Rodríguez hace unos días en un live también, en relación a cómo una buena gobernanza contribuye a un mejor manejo de una crisis como esta y como una mala gobernanza que tiene que ver con esa interacción entre los distintos actores públicos y privados, bueno, puede efectivamente darse. En España ha sido catastrófico. En el caso de Portugal, de hecho, está comenzando a ser un caso de estudio. ¿Por qué? Porque la oposición política se puso de acuerdo con el gobierno de cara a poder manejar esto absolutamente de forma despolitizada y, en consecuencia, contribuir junto con el sector privado a hacerle frente a esta circunstancia. Entonces, hay una mezcla de elementos que trascienden a la organización, trascienden a aquello que controlamos, aquello que efectivamente podemos dominar, y estamos expuestos precisamente a todos estos elementos del entorno que trascienden a nuestra operación. En el caso sanitario, de una situación que solamente puede solventar el Estado a través del sistema de salud pública, sumando evidentemente entonces y en consecuencia el sector privado. Desde el punto de vista económico, lo que conlleva a un país a paralizar su actividad económica, considerando también, porque esto lo he leído mucho y creo que vale la pena resaltarlo, aparecen como grandes, buenos y son excelentes ejemplos. El caso, por ejemplo, de Australia o de Nueva Zelanda, donde efectivamente han logrado con un liderazgo increíble ir aplanando la curva e ir controlando las circunstancias. Pero es que, bueno, no es lo mismo República Dominicana o Venezuela o Haití o cualquier país de América Latina que Nueva Zelanda, ¿no? Hay circunstancias previas desde el punto de vista económico tal vez un tanto diferentes. Entonces, cuando nosotros tenemos poblaciones que tienen una alta desigualdad, donde tenemos efectivamente pues, unos niveles de pobreza muy elevados, bueno, pues esa es una opción que no es válida para el quedarse en casa, no es una opción viable para mucha gente. Y eso complica evidentemente mucho más el manejo sanitario del problema porque hay un elemento económico de por medio. Claro. Entonces, este equilibrio muy delicado entre lo económico y lo sanitario o el tema de salud es un problema. Y conversaba en estos días con mi socio y decíamos, bueno, ciertamente es un problema que se traslada de un lado al otro, donde, bueno, no puede haber salud sin economía y no va a haber economía sin salud. Entonces es un problema ciertamente de malabarismo que hay que realizar para tratar de controlar ambos extremos de esta circunstancia. Pero todo eso, o dentro de todo eso, en el medio están las empresas, y están no importa el tamaño, micro, pequeña, mediana, grande, están allí tratando de sobrevivir a esta circunstancia, tratando de hacer lo mejor que pueden, en función de cómo los haya agarrado esta circunstancia, en qué posición los haya agarrado, tanto económica o financiera, como operacional, porque además hay que considerar que desde el punto de vista económico, parte del problema es que las cadenas de valor de muchos circuitos se han roto en el proceso y en consecuencia eso ha traído como resultado pues que efectivamente tú tengas que paralizar operaciones porque bueno, te quedas sin materia prima o te quedas sin recursos valiosos para poder hacer lo que te toca hacer según sea tu sector de negocio. Pero esas organizaciones que están buscando sobrevivir
tienen que hacer una cantidad de cosas para las que a lo mejor no estaban tan preparadas. Y eso va desde el manejo financiero y el manejo humano de la organización. Y pongo estos dos elementos como premisas fundamentales porque es que están íntimamente vinculadas. Y vamos al mismo punto, salud y economía, economía y salud, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en las organizaciones. El tema financiero es crítico porque es que la prioridad fundamental de la organización debería estar en el acompañamiento de su gente para promover que a través del esfuerzo colectivo la organización pueda efectivamente superar la coyuntura y pueda sobrevivir. Y eso tiene evidentemente un peso en el ámbito financiero importante, porque uno tiene que tratar de pensar en la coyuntura, a mi juicio, pues, más allá de la crisis particular. Es decir, uno tiene que procurar ver con visión de largo plazo y tratar efectivamente de empujar todo lo que pueda para que se pueda atravesar la circunstancia y tú puedas mantener los puestos de trabajo que has generado o que tu organización genera, y que puedas darle certidumbre a esas personas que te acompañan en que efectivamente la organización está capeando el temporal de la mejor forma posible de cara a asegurar esos puestos de trabajo hacia adelante, que van a ser fundamentales en el proceso de recuperación. Entonces, hay un esfuerzo importante que hay que hacer desde el punto de vista financiero, y eso implica que las organizaciones tienen que cuidar su flujo de caja, tienen que planificarlo, tienen que estirarlo muy bien. Eso significa que, de hecho, es lo que está ocurriendo. Las organizaciones están represupuestando sus años, represupuestando el año, están reestructurando muchos elementos de su operación para tratar de aligerar el peso sobre el flujo de caja, están refinanciando deuda, en fin, están haciendo todo lo que pueden para cumplir con el primer compromiso fundamental de cualquier organización, que es cumplirle a sus colaboradores. Claro. Y es que los colaboradores puedan tener los recursos que necesitan para también poder sobrellevar esta situación extraordinaria. Entonces, ahí hay una prioridad fundamental en términos de responsabilidad social, porque la primera es con la gente, en términos de que también pueden tener flujo de caja para ir a adquirir lo que necesitan para sobrellevar este proceso. Y yo soy un firme creyente de que eso empieza por casa. Luego, entonces, hay todos unos temas que podemos hablar más adelante de lo que es la actuación pública de la compañía en términos sociales y en términos de contribución absolutamente necesaria ante una circunstancia de esta naturaleza por igual. Ahora, ese proceso, la organización tiene que estructurarlo bajo la norma de un modelo de gobierno que le permita llevarlo a cabo con la mayor eficiencia posible. Y eso implica que en toda organización, de nuevo, sin importar el tamaño, porque lo que requiere es voluntad, organización y disciplina, es que quienes lideran la organización tengan una instancia donde puedan tomar decisiones, donde puedan analizar las circunstancias, donde puedan revisar qué está pasando, cómo nos está afectando, todas las aristas que tiene un problema, que son múltiples. Yo creo que a veces las organizaciones en su mundo interior desconocen el nivel de detalle que existe en términos de cuántas aristas un problema puede tener y que hay que ponderar y hay que validar para determinar la mejor decisión posible, en la que, por cierto, va a ser muy difícil complacer a todo el mundo. Eso es un tema importante. Es decir, nadie sale ileso de esto. Claro. En términos de imagen y reputación. Siempre va a haber alguna audiencia que va a tener alguna queja, que va a tener un reclamo, que no va a estar satisfecha al 100%. Eso es inevitable. Ahora, el objetivo no es que eso no ocurra. El objetivo es que uno pueda sobrellevar eso, sobrevivir a eso, y luego entonces recuperarlo apropiadamente, asegurándose de que todo el mundo, como decía un viejo amigo mío, caiga parado, ¿no? En la medida en que todo el mundo caiga parado, quiere decir que todo el mundo puede salir de esta circunstancia de la mejor forma. Pero eso va a ser inevitable. Y es un tema importante cuando en el marco de las discusiones de esa mesa se toman decisiones. Hay organizaciones que lo llaman comité de crisis, célula de crisis, mesa situacional, en fin. Hay distintos nombres, pero el objetivo es el mismo. Es cómo se reúne el grupo de personas que realmente, y esto es bien importante, tienen incidencia en las decisiones y la ejecución inmediata o las directrices a terceros para ejecutar esas decisiones. Lo comento porque hay organizaciones que de pronto arman unos comités de crisis que tienen 20 personas, 25 personas. Bueno, aquello es cualquier cosa menos un comité de crisis, porque ponerse de acuerdo es un problema. Mucha gente en la sala, hay un viejo refrán, me disculpan, no pretendo ser para nada, pero hay un viejo refrán que dice que más ayuda que no estorba, ¿no? Hay que procurar que las personas apropiadas estén en la mesa, que no haya interferencia y ruido alrededor de la discusión. Sí es muy necesario recopilar tanta información como sea posible de lo que está sucediendo en la empresa y en su entorno. Esto va a ser crítico. Entonces hay elementos que no son opcionales o no deberían ser opcionales. Por ejemplo,
el monitoreo de medios en relación a lo que está ocurriendo en el mundo exterior. La escucha social, en términos de qué se está discutiendo y conversando en las redes sociales sobre lo que está ocurriendo y sobre mi organización, es crítica. Es decir, de lo contrario es como tratar de volar un avión a ciegas, a ciegas y sin instrumentos. Bueno, tú tienes que tener unos mínimos instrumentos para saber por dónde estás navegando, a qué te estás enfrentando y en consecuencia cómo ir recalibrando tu estrategia en la medida en que vas avanzando. Porque eso es muy importante. Tú te fijas una estrategia determinada, en la medida en que la vas ejecutando, pero vas a tener que ir recalibrando efectivamente esa estrategia porque tú mismo vas a ir generando reacciones en terceros. A veces van a ser positivas, a veces van a ser negativas. Entonces, esa va a ser una tarea bien importante de esa instancia, como ente centralizador de las decisiones y en consecuencia de la actuación y de la ejecución de la compañía. Entendido, Tony. Mira, si hay una cosa que he podido apuntar y que has resaltado de lo que tú has conversado, tanto en el ámbito público como empresarial, es que la cooperación entre todas las partes es clave para nosotros poder salir de esta crisis. Entonces, viendo ese tema y ya vamos a decir, aterrizándolo un poco, porque no es lo mismo que esto te haya agarrado a ti preparado hasta un punto, aunque no sea preparado para esto, porque nadie estaba preparado para esto, pero que te haya agarrado a preparado hasta un punto y no que te haya agarrado desaprevenido. Entonces, digamos que cuando va una organización, una empresa, y aquí tenemos en nuestra comunidad emprendedores desde una persona hasta empresas que tienen 20 y 30 colaboradores y me imagino que clientes tuyos son empresas mucho más grandes. Entonces, para hablar en un punto medio, para que alguien que no tenga los recursos para poner un gobierno corporativo o para contratar una compañía como la tuya o para trabajar, digamos que tener un comité, sea de 2 o 3 personas, empresas familiares que son 4 o 5 personas, vamos a dar un poquito para atrás esto y vamos a ponerlo en los pies de esa empresa y vienen a sentarse a hablar contigo. ¿Cuál es el proceso? Dependiendo de la industria en el que están, claro, pero digamos que para que esto lo haya agarrado lo mejor posible, tenemos este mapeo, que entiendo así que ustedes le decían, y de ahí cómo enfrentarlo de ahí para adelante y claro, qué se va haciendo. Y antes de que me responda, por favor, señores, JL Peralta, pónganme las preguntas en el cosito donde dice pregunta, porque se van desapareciendo luego en los comentarios. Pero mira, buena pregunta la de Peralta. La data que se recibe, ¿no crees que tendrá una vida? Sí, muy corta, cortísima. Y por eso el proceso tiene que ser constante y sistemático. Entonces, ese proceso tiene que estar, digamos, en permanente conexión con quienes toman decisiones, porque ese es un proceso, digamos, diario. Y diariamente hay que estar analizando data y analizando lo que efectivamente se está escuchando, lo que se está publicando, lo que se está diciendo, para poder efectivamente saber dónde estamos parados. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, pero eso es lo que implica, es el esfuerzo que hay que hacer en términos de, por cierto, comentario al margen, nuestra oficina, por ejemplo, en Venezuela, hay un trabajo extraordinariamente tedioso, pero crítico y muy importante, lo digo porque hoy estaba conversando con alguien, no sé si Isabel está escuchando, pero que tiene que ver con el monitoreo de medios, pero tiene que ver con los discursos oficiales, que son la cosa más aburrida de escuchar y de hacerle seguimiento, pero crítica, porque hay que leer en dos direcciones, hay que leer lo que dice y hay que leer entre líneas, y hay que saber capturar eso para poder darle una interpretación apropiada y en consecuencia pasar eso como información clave a quienes toman decisiones. Eso es una tarea indispensable. Entonces sí, tiene que ser permanente. Pero yendo a tu punto, Jorge, si te entendí bien, miren, una de las cosas que hay que hacer es desmitificar el hecho, o la creencia, mejor dicho, de que es que estos temas pueden llegar a ser altamente sofisticados, son solamente para grandes empresas. Y eso no es verdad. De lo que estamos hablando no es más que métodos de trabajo para poder efectivamente ordenar el pensamiento y en consecuencia tomar mejores decisiones sobre la base de capturar información, procesarla adecuadamente, entender las implicaciones y en consecuencia ejecutar una acción. Eso lo puede hacer una empresa familiar, una empresa pequeña, una microempresa, un emprendimiento, una gran empresa. El procedimiento o el proceso es el mismo. ¿Qué va a cambiar? Bueno, va a cambiar la complejidad. No es lo mismo tener una empresa con 90,000 empleados que una empresa que tiene 20, evidentemente. Pero la seriedad, la disciplina, la estructura que uno se coloque para llevar a cabo ese proceso es igualmente importante. Y por cierto, metodológicamente hablando es lo mismo.
La escala es lo que probablemente va a cambiar, evidentemente. Entonces, hay una falsa creencia de que no, el manejo de crisis, eso es para las grandes corporaciones o la continuidad. No, no, eso es parte de la cotidiana, porque por cierto, todos lo estamos haciendo de una u otra forma. Entonces, una recomendación que me permito compartir es, oye, hay que sentarse un momento, revisar el proceso que estamos siguiendo para eso y en consecuencia ver qué podemos mejorar. ¿Cómo estamos nosotros reuniéndonos? ¿Cuál es el protocolo que estamos siguiendo en el marco de nuestras reuniones para tomar decisiones? Un punto muy importante porque hay que diferenciar el manejo de crisis de la comunicación de crisis. Y parte del problema es que a veces no se entiende que el manejo de crisis tiene que ver con las decisiones y la viabilidad que esas opciones tienen para ser ejecutadas y en consecuencia puedan ofrecer un resultado, y entender que las implicaciones de esas decisiones tienen un componente comunicacional que va a ser leído por mi audiencia. Entonces todo lo que yo haga o deje de hacer, las personas lo van a leer de una u otra forma. Y por cierto, te lo digo porque me ha pasado a mí, a veces estamos haciendo las cosas de la mejor forma y no se entienden así. Claro. Y nos genera un problema adicional que entonces tenemos que resolver. Porque a pesar de que estés haciendo las cosas bien, la interpretación puede ser distinta. Se autogenera otra crisis. Y genera otra, sí, una microcrisis dentro de la crisis. Entonces, bueno, es como, Dios, mi mala memoria con los nombres. Las matrushkas, creo que son las muñequitas rusas, estas que va una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Bueno, más o menos así estamos, ¿no? Como la cebolla, por capas. Pero en el fondo tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con la voluntad que tiene la organización de manejar sus circunstancias y en consecuencia de entender, bueno, que todo pasa, que al final del camino lo que va a evaluar nuestras distintas audiencias tiene que ver con el cómo manejamos esto, no lo que nos pasó, sino cómo lo manejamos. Y eso no quiere decir que no cometamos equivocaciones en el camino, porque las vamos a cometer, sobre todo en una circunstancia que es de esta extensión. Ya llevamos 40 y tantos días desde la paralización de actividades, y esto va a ser un proceso ya inédito de por sí que nos va a llevar los próximos 2 años por lo menos. Aquí estamos hablando de una nueva normalidad, de una nueva realidad. Estamos hablando de unos cambios de hábitos y unos cambios de patrones de consumo en las personas. Estamos hablando de una cantidad de restricciones que van a permanecer en el tiempo. Yo quiero pensar que eso además va a traer cosas buenas en términos de cambios positivos. Hay quienes pensamos que eso va a depender de cuánto se tarde la vacuna en aparecer. Mientras más temprano aparezca la vacuna y comience un proceso de erradicación, muy probablemente vamos a volver más rápido a la normalidad que conocíamos, ¿no? Y eso puede llevarse entonces por el medio de las cosas positivas que podemos sacar de esto, que creo que son muchas. Pero cualquier organización puede hacer eso, puede hacer ese trabajo. Lo que requiere es dedicación, lo que requiere es organización, lo que requiere es disciplina. ¿Qué supone eso? Supone que uno pueda mapear permanentemente sus riesgos, porque los riesgos son dinámicos. Es decir, yo inicié con unos riesgos este proceso y bueno, han ido apareciendo otros en el camino. Yo tengo que ir mapeando eso adecuadamente y tengo que monitorearlo. A cada uno de esos riesgos tengo que establecer, bueno, cuál va a ser mi protocolo o mi guía para actuar frente a ese riesgo de cara a mitigarlo, a reducir la posibilidad de su impacto. ¿Cómo entonces hago para conciliar las distintas posturas de las personas que forman parte de mi organización de cara a la toma de decisiones? Y en consecuencia, ¿cómo voy a comunicar todo esto que estoy haciendo? Este es un punto clave que muchas veces se queda por fuera, porque consideramos que la comunicación se da por sobreentendido. Y hay que ser explícito en la comunicación, hay que efectivamente tratar de recordar que todo lo que hacemos transmite un mensaje, y eso, si lo dejamos sin contexto, bueno, pues la interpretación va a ser libre y en consecuencia cada quien se va a hacer una idea de lo que mejor le parezca. Eso significó. Hay que conducir ese proceso con la misma rigurosidad que uno lleva a las finanzas de la compañía. Hasta el final de lo que estamos hablando es de un activo muy importante, que es un intangible, es la reputación de ti como persona. Vamos a empezar por allí, sobre todo para aquellos que son empresas unipersonales, o de una organización, no importa su tamaño. Esa reputación que tengamos o de la que podamos disfrutar al día de hoy, bueno, pues se va a ver sometida a estrés, va a tener un impacto, sin duda, todo el mundo. Entonces todo va a depender de con cuánta reputación llegaste a este momento. Si llegaste con buena reputación, bueno, pues vas a tener un
un bajón, pero probablemente no te va a llevar por debajo de la línea de flotación. Si llegaste con pues buena reputación, bueno, eso te va a ayudar, vas a tener un impacto, pero vas a poder manejarlo apropiadamente. Tú mencionabas el tema de la cooperación, y la cooperación es indispensable. Este es un momento que nos afecta a todos, donde no solamente la cooperación debe ocurrir como está ocurriendo afortunadamente desde la perspectiva de la responsabilidad social y por la vía de los aportes, bien sea económicos, en insumos o en especies de toda naturaleza, bien sea por capacidades o bien sea por ventajas diferenciales que se están colocando en el mercado, los bancos, por ejemplo. Todo eso está muy bien y es no solamente deseable, sino encomiable. La revista Factor de Éxito tiene ahora una cosa que se llama el Solidarity Tracking, donde llevan efectivamente allí un registro de todos los aportes que en República Dominicana se están haciendo por parte del sector privado al manejo de esta situación. Además, muy importante, dividido entre aportes en efectivo y otras cosas, porque uno puede aportar de múltiples maneras, de muchas maneras. Pero la cooperación tiene que ir más allá de eso. La cooperación también viene por la vía de los sectores productivos en relación a su propia operación. Yo te puedo, por ejemplo, hay países donde hay empresas de un mismo sector que se están prestando materia prima para poder mantener las líneas de producción abiertas, por ejemplo. Hay empresas que han cambiado su línea de producción, como ha ocurrido aquí, ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido en muchos países, donde el sector licorero ha cambiado la línea de producción para producir alcohol isopropílico al 70%, de manera de poder alimentar. Hay empresas como Zara, por ejemplo, de textiles, que están o grandes diseñadores que sus talleres los han convertido, como Carolina Herrera, a poder efectivamente generar mascarillas y batas para el sector sanitario. Entonces, la cooperación se traduce en muchas prácticas de múltiples formas, donde ponerse de acuerdo es importante y donde poder efectivamente establecer núcleos donde las partes puedan conversar y puedan abordar con lo mejor de su habilidad y de sus recursos esos problemas que son de la sociedad de manera contundente, es recomendable, sobre todo para que no haya redundancias innecesarias y para que entonces no se produzca lo que suele ocurrir, por ejemplo, cuando hay desastres naturales. De pronto entonces mucha gente manda muchas cosas que no hacen falta y que luego se pierden, cuando entonces había otras cosas que hacían falta y nadie las puso, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes tomarlas en consideración. No, buenísimo, Tony. Ahí ya yendo al tema, ok, estamos metidos en esta situación de crisis, estamos evaluando, ok, espérate un segundo, que estoy viendo aquí una pregunta, espérate, que esta me la pusieron aquí. Bueno, déjame, esta que está aquí, bueno, lo que te iba a decir, mira, y ahí pusieron otra pregunta, Héctor Cuberos, por favor, para que la escriban abajo. Pero a lo que iba, aquí dice, ¿cuáles medidas recomiendas que tomen las empresas cuando sus colaboradores regresen? Bueno, mira, hoy estábamos casualmente conversando de eso, precisamente en el marco de lo que toda organización ya debe estar pensando, porque se estima que para finales de mayo, inicios de junio, ya por lo menos algunos sectores comienzan a entrar en actividad productiva nuevamente. Y eso implica que va a haber un regreso de los colaboradores, aquellos que estaban por teletrabajo, aquellos que estaban suspendidos o cualquiera que sea el estatus, van a tener la oportunidad de regresar a su puesto de trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la mayor inquietud que puede tener una persona que estaba fuera de su empresa y tiene que regresar? Bueno, la primera es muy evidente. Va a haber mucha ansiedad por el tema seguridad personal, por el tema que tiene que ver con el tema de salud, con el tema sanitario. Por tanto, el comunicarles previamente cuáles son todas las medidas que se están tomando para la sanidad dentro del lugar de trabajo va a ser importante y qué medidas se van a tomar para respetar el distanciamiento físico. Eso, por cierto, va a llevar a las organizaciones a tener que tomar decisiones importantes en términos del uso de sus metros cuadrados. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente van a tener que hacer procesos de desinfección profunda de sus instalaciones, sino de readecuación de los espacios para asegurar esos mínimos espacios de distancia entre las personas que hace falta bajo la nueva normalidad. Entonces, hay un tema que hay que trabajar anticipadamente para comunicar con mucha eficiencia. La otra es que hay que hacerle sentir para ese colaborador que regresa apreciado. Hay que dejarle saber que le estábamos esperando, que qué bueno que podemos estar juntos, qué bueno que la empresa pudo soportar ese proceso y pudo aguantar y pudo hacer el ejercicio con los costos que eso haya tenido. Y por cierto, por costos no me refiero solamente a lo financiero y económico, me refiero también al costo emocional que tiene este proceso para todo el mundo. El poder entonces hacerlo sentir bienvenido a su casa nuevamente. Eso es un tema que creo que es bien importante.
y que puedan sentir efectivamente su lugar de trabajo como un lugar seguro, adicional evidentemente al hecho de no solamente el reconocimiento y la valoración del individuo en el marco de su trabajo una vez que lo retoma, sino de lo que efectivamente pudo hacer o hizo durante el periodo previo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, esto es un fenómeno que en algunas organizaciones pasa, otros no, se depende mucho de la cultura de la organización, pero hay empresas que la gente está suspendida pero están trabajando. No porque recibe un pago, sino porque sabe que lo mejor que puede ser es dar la milla extra para asegurar la sobrevivencia de su compañía. Aquellas empresas que estén haciendo eso, felicitaciones, porque quiere decir que su personal no solamente aprecia la organización, sino que tiene un nivel de conciencia muy alto en relación a lo que significa el preservar la idea de bienestar hacia el futuro. Yo creo que eso es algo bien importante que debe ser reconocido en las personas. Te diría que eso como medidas inmediatas para quienes van a regresar. Obviamente hay unos temas que tienen que ver con, entonces, además, cómo se mantiene la rigurosidad de las recomendaciones en términos de comunicación de riesgo, que es lo que aplica para eso, para que las personas, a pesar de que van a comenzar un commuting, un traslado casa-trabajo, pues mantengan las recomendaciones fuera del trabajo a su casa. Porque tú no quieres que alguien traiga al trabajo algo que no debería volver, ¿okay? Ni quieres que nada ocurra en el trayecto que haga que cualquiera de las dos partes pueda sufrir las consecuencias. Entonces, la comunicación de riesgo sigue siendo un tema importante de cara al personal durante ese periodo. Buenísimo, Tony. Déjame ver que aquí tengo otra pregunta. Mira, ahí te preguntan, ¿cuál es la diferencia entre comunicación de crisis y manejo de crisis? Muy bien. El manejo de crisis tiene que ver con todas las decisiones operativas, logísticas, financieras, legales que hay que tomar durante las circunstancias. La comunicación tiene que ver con cómo yo transmito esas decisiones de manera efectiva para que mis distintas audiencias las comprendan adecuadamente, o cómo comunico la narrativa de los argumentos por los cuales yo tengo que tomar ciertas decisiones para darle viabilidad con el mínimo conflicto posible. ¿De acuerdo? La comunicación es la que permite a mí generar alianzas, generar cooperación, es la que me permite disminuir el riesgo en términos de mis relaciones con terceros para darle viabilidad a esas acciones. Entonces, la comunicación tiene que ver con una plataforma que le da viabilidad a la salvaguarda de la compañía durante el manejo de crisis y esas otras decisiones que tiene que tomar. Y, punto muy importante, le permite a la organización ver esas decisiones desde la perspectiva comunicacional. ¿Qué quiere decir eso? Hay decisiones que yo puedo tomar que son legalmente correctas pero políticamente inapropiadas. Entonces yo puedo estar en lo correcto cuando desde la perspectiva legal o financiera o cualquier otro ámbito voy a tomar una decisión que está suficientemente justificada, pero resulta que el mensaje que transmite la acción, porque al final las acciones son mensajes, va a generar una interpretación tan negativa que puede echar por tierra toda la estrategia de la compañía. ¿Quién puede determinar eso? Bueno, el comunicador, esa persona generalmente del área de comunicaciones corporativas, del área de asuntos corporativos o de relaciones públicas bien entendidas o de asuntos regulatorios, que tiene esa sensibilidad para entender, oye, si nosotros hacemos eso, pues resulta que esta va a ser la interpretación y esta va a ser la consecuencia. Entonces, aunque tú estés en lo correcto, eso no lo podemos hacer. ¿Okay? Y ahí empiezan grandes discusiones en los comités de crisis, porque claro que eso no está exento de discrepancia y de conflictos dentro del comité, pero para eso son los comités de crisis, para que la discusión se dé allí y se pueda entonces tener el mejor resultado. Te pongo un ejemplo de eso. Yo hace muchos años tuve que manejar una crisis del sector de alimentos y tuvimos un problema de contaminación con fallecimientos de alimentos, una cosa muy delicada, y hubo que hacer un gran recall del producto a nivel de mercado, a nivel de hogares, a nivel de anaqueles del comercio, en fin, una cosa muy grande. Y lo que procedía con ese producto era simplemente tomarlo y desecharlo en un relleno sanitario. Digamos, el producto no era nocivo para el medio ambiente, por tanto se podía disponer de esa manera. Pero resulta que haciendo escucha social, que de esto hace muchos años las redes sociales no eran lo que es ahora, ni mucho menos, pudimos descubrir que comenzaba a haber un rumor en el mercado de que la empresa estaba recogiendo el producto para reempaquetarlo y volverlo a vender. ¿Qué quiere decir eso? Que para el proceso de recuperación post-crisis de la empresa, si ellos iban a volver a, digamos, si ellos pretendían salir al mercado con productos nuevos,
y la percepción pública que el producto era el producto anterior contaminado, bueno, pues evidentemente la estrategia no iba a dar resultado y muy probablemente eso iba a llevar a la compañía a la quiebra definitiva. ¿Qué se hizo? Bueno, una decisión que fue comunicacional, operativizar la mejor recomendación comunicacional para el manejo de ese issue, de ese problema. Y fue que en lugar de disponer del producto como se podía, que tenía un costo ínfimo, porque lo único que requería era un camión que llevara a un sitio y descargara el producto, bueno, se un horno cementero. El coprocesamiento es un proceso a través del cual pues, se introduce ese producto como combustible en el horno de la fábrica de cemento y pues eso está a una temperatura extraordinaria que hace que ese producto simplemente pues, desaparezca. El producto, la palabra no es correcta, pero para que todo el mundo me entienda, se incinera. No produce ningún elemento contaminante al medio ambiente y se podía disponer de esa manera. Ahora, la diferencia entre hacerlo de una manera o de otra eran 10 millones de dólares. Wow. O sea, el hacerlo por la vía que comunicaba el mensaje apropiado costaba 10 millones de dólares más. Y se hizo, se llevó a cabo. Y la empresa tomó la decisión de decir, no, para mí tiene tanta importancia lo que la gente comprende, lo que la gente ve, y en consecuencia cómo anular esa percepción de ese riesgo de que a mí me pueda llegar otra vez un producto que no está en buen estado, que yo prefiero pagar lo que esto supone y llevarlo a cabo porque comunicacionalmente tiene un valor diferencial importante. Entonces, trato de ilustrar con eso la diferencia entre el manejo y la comunicación de crisis, porque la comunicación es el gran habilitador. Es aquello que me permite darle viabilidad a la estrategia y hacer que pueda ser exitosa, obviamente en concordancia con las decisiones que sean asertivas desde el punto de vista legal, financiero, operacional, por supuesto que sí. Es decir, una cosa no puede vivir sin la otra, porque pasa exactamente lo mismo al contrario, ¿no? Es decir, si yo no tomo buenas decisiones de este lado, bueno, ni que las revistas de la mejor comunicación van a ser potables para la audiencia. No, buenísimo. Mira algo, Tony, y tú has mencionado durante lo que hemos estado hablando el tema de lo que es, bueno, tú querer decir algo y sin embargo que se interprete otra cosa. Y hemos visto durante aquí en República Dominicana grandes empresas que han tenido que suspender, hay un programa del gobierno y todo eso. Tú mismo mencionaste que algunas empresas, cuando los colaboradores están tan comprometidos con la empresa, están suspendidos y continúan trabajando. ¿Qué recomendación, por ejemplo, a una empresa que quiere mandar, o no que quiere mandar, sino es que es realmente solidaria con sus colaboradores y con todo el que trabaja, pero financieramente no puede sostener una nómina grande o algo así por el estilo? O sea, ahí se crea otra crisis interna, digamos, porque no puede, o sea, físicamente, o sea, se derrumba la empresa y por eso se necesita digamos que la colaboración de los colaboradores. O sea, por ese lado, ¿qué recomendación tú le darías a una empresa si yo fuera tu cliente, por ejemplo, y me estuviera pasando por eso? Porque la verdad es que es una situación incómoda, que nadie quiere no tener a sus colaboradores de siempre trabajando con ellos, pero financieramente la empresa tiene que quebrar. Sí, son decisiones muy difíciles. Y hay organizaciones que están tomando decisiones muy difíciles en ese ámbito en particular, porque ciertamente está de por medio la sostenibilidad de la empresa, la posibilidad de recuperarse posteriormente y de volver efectivamente a tener la oportunidad de probablemente recibir nuevamente a nuevos colaboradores o esos colaboradores que a lo mejor no pueden continuar participando. Es una decisión difícil, pero una decisión que requiere entonces de instrumentar un proceso, primero donde con mucha transparencia, pero cuando digo transparencia no quiere decir que uno tiene que decir todo lo que piensa, ¿no? Lo que quiero decir es que uno tiene que ser muy claro y muy concreto con la organización, tiene que exponer sus argumentos a través de una narrativa que le permita entender al otro cuál es la circunstancia y la realidad de la compañía en ese momento, el por qué se está tomando una decisión y cuál es la naturaleza de su decisión, porque la decisión, quiero pensar que siempre en una situación así va a estar amparada en asegurar la sostenibilidad de la organización implica el bienestar para la mayor cantidad de personas que sea posible dentro de la empresa. Claro. Es decir, si la empresa se aplica a todo el mundo. Entonces, aquí hay una responsabilidad económica y una responsabilidad para con el grueso de aquellos colaboradores. Ahora, si hay una decisión de desincorporación, por ejemplo, de algunos colaboradores o de un porcentaje de la plantilla, cosa que está pasando hay empresas que están reduciendo personal y que están reduciendo efectivamente porque no pueden soportar la carga de
ámbito de negocio en el que yo tenía un volumen determinado y eso se me fue a la mitad o menos de la mitad. En consecuencia, yo no puedo mantener a la organización. Entonces, aquí hay un tema muy doloroso porque tiene que ver con cómo hago para preservar para la mayor cantidad de personas que puedo, bueno, la continuidad de la organización con la esperanza de poder retomar entonces luego el negocio que me permita volver a ir reincorporando a otras personas que se sumen. Ahora, ¿qué se requiere para eso? Se requiere primero un plan. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuál va a ser la aproximación a cada persona? Un punto muy importante, si voy a desincorporar personas, ¿cuál es la realidad de esas personas? Y eso muchas veces es un análisis que se hace que muy pocas veces se conoce del otro lado, la gente lo reconoce, pero eso tiene que ver con entender, oye, hay unas consideraciones que tienen que haber, hay unas consideraciones humanas que tienen que haber. Por ejemplo, te lo digo porque me ha tocado apoyando gente durante muchos años a procesos muy delicados de esa naturaleza, donde tú tienes que ver, por ejemplo, bueno, cuál es la composición del hogar de esa persona, qué tipo de problemas tiene dentro del hogar de esa persona. Yo he conocido casos, por ejemplo, de familias que de pronto tienen un hijo con necesidades especiales, o tienen de pronto una persona que está enferma de una enfermedad grave, de una enfermedad catastrófica. Esos cuidados hay que conocerlos, pero eso va a depender de cuán bien conoce el área de recursos humanos o de talento humano o gestión humana, el nombre que le queramos poner, a su gente. Y esas consideraciones de cara entonces a poder entender qué previsiones tengo que tomar a la hora de tomar decisiones. Porque la decisión no es tan fácil como, bueno, pues entonces 30% de la plantilla y hasta luego. No, eso no puede ser ni el espíritu ni evidentemente la forma. Ahora, la comunicación clara, diáfana, argumentada, bien explicada, personalizada, va a ser un punto importante y para eso hace falta armar un programa para ese fin. Y hace falta, por cierto, muy importante, capacitar a las personas. Un tema crítico en manejo de crisis recae sobre los voceros. Los voceros tienen una responsabilidad importante, muchas veces muy ingrata, la verdad, debo reconocer, porque son los portadores de buenas o de malas noticias. Claro. Y tienen que tener el aguante para poder pararse frente a una audiencia, cualquiera que sea su tamaño, y transmitirla. Van a ser objeto de crítica, van a ser objeto de reproche probablemente, pero es parte del rol de la persona que le corresponde en nombre de la organización comunicar lo que se está haciendo. Y para eso hay que tener ciertas habilidades. Una de ellas muy importante, a veces muy difícil de lograr, es que logren, por ejemplo, manejar sus emociones apropiadamente, ¿no? Y probablemente para el manejo de crisis eso es algo que todo aquel que esté liderando un equipo o liderando su empresa tiene que tratar de lograr, y es darle el mejor equilibrio posible, porque todos somos humanos, todos tenemos corazón, y evidentemente que a todos nos toca, pero hay quienes tienen la responsabilidad de cuidar muy bien en el abordaje de un tema o de un problema. Oye, ¿cuánta racionalidad hace falta para que la emoción no me nuble la vista y en consecuencia yo tome decisiones que pueden ser no las mejores o no me permita ver las alternativas? Eso pasa mucho. Y pasa mucho en personas de muy alto nivel que uno ni se imagina. Que cuando la crisis estalla, tú sabes que dicen que la planificación dura hasta que se escucha el primer disparo, ¿no? Entonces, allí se acabó la planificación, comienza el pandemonium, y lo último que uno quiere en una pandemia es caos, es pandemonium. Lo que uno quiere es personas que puedan analizar bien la situación y con mucha racionalidad, con mucha cabeza fría, poder tomar las mejores decisiones en beneficio de todos, en beneficio de la organización, en beneficio de las personas, en beneficio del negocio, en beneficio del mercado, porque acuérdate una cosa, hay un tema importante que tal vez no hemos mencionado, pero es que toda empresa existe porque resuelve un problema para alguien. Así es. En consecuencia, el que la compañía continúe operando también le está prestando un servicio a alguien que lo necesita, que le hace falta, que le permite también resolver un problema. Incluso, bueno, el mejor ejemplo son las empresas de alimentos en este momento, o las empresas de seguro, o las empresas, ni hablar de las empresas dedicadas al sector salud. Es decir, estas son organizaciones de las cuales sus usuarios o sus clientes, bueno, pues tienen una dependencia y por ende una responsabilidad mayor. Entonces allí hay un cuidado que hay que tener porque creo que hay que tomar todos estos temas en consideración. Gracias, Tony. Mira, yo sé que nos quedan 10 minutos. Hay 5 preguntas aquí. Te voy a poner, yo creo que esta puede ser la más rápida que tú puedes contestar.
Un libro que recomiende para el manejo de crisis. Wow, mira, hay un libro muy viejo, pero muy bueno. De hecho, lo tengo aquí en una copia. Espérate un segundo que se los voy a mostrar. Yo no sé si se ve bien, pero ¿lo ven allí? Que The dice, Crisis Counselor, ¿ok? The Crisis Counselor es un libro de Jeffrey Caponigo, y es un libro extraordinario porque es súper práctico, súper práctico, muy acertado, era un tiempo, es cierto, pero creo que es súper vigente, porque permite de manera muy clara, muy esquemática, poder efectivamente, de hecho yo lo tengo siempre conmigo porque siempre es un buen punto de referencia. Y, digamos, como bibliografía, pues se los recomiendo ampliamente. ¿Qué gracias. más tenías por ahí? Dice, ¿cómo encaminar los recursos, motivaciones y de enfoque en referencia a los equipos de venta en medio de este reto? Wow. Uy, muy difícil, miren. Mantener la motivación en este momento es una tarea titánica, porque evidentemente todos estamos impactados de una u otra forma por las circunstancias. A nadie le gusta estar 40 días en su casa encerrado. Todos tenemos la rutina trastocada, todos tenemos una cotidianidad que se nos alteró, todos tenemos que sumar múltiples roles en este momento, porque estamos en casa, tenemos que trabajar, pero tenemos que atender otros temas y otras cosas, desde los temas personales, familiares, adicional a lo que cada quien tenga. Entonces, el poder combinar la motivación que hace falta con las actuaciones de cara al equipo de trabajo, creo que está fundamentalmente, hay gente que lo hace mucho mejor que yo, por cierto, en cómo dedicarles tiempo. Yo lamentablemente tengo muy poco porque mi tiempo está subsumido en el tiempo de otros. Mi agenda no la controlo yo, la controla mis clientes y la controla digamos, las organizaciones para las que trabajo. Pero dedicar tiempo es importante, escuchar es importante, el acompañamiento es importante, pero sobre todo, algo que creo que es fundamental es que la actuación de la compañía en el long run, o sea, en la totalidad del trayecto transitado, cualquiera que se voltee y lo analice con rigurosidad, pueda ver en ello una actuación consistente con los valores y los principios de la empresa. Y de cara al mercado, con el propósito. Entonces, si nosotros estamos alineados con nuestros valores, vamos a tomar mejores decisiones. Vamos a poder efectivamente asegurarnos de que, independientemente de que sea en el momento interpretado, tal vez no de la forma más cercana a la intención, pero la apuesta es que en el long run las personas puedan voltear y decir, no, oye, la verdad es que la empresa actúa pegada a su forma de entender lo que son sus principios y a sus valores, y que eso en consecuencia sirva para motivar, por cierto, no solamente durante, sino en el post, porque una cosa que no hemos conversado, pero es igualmente importante, es la post-crisis, es decir, Claro. el proceso de recuperación, el recovery que vendrá después de estas circunstancias. Eso va a ser fundamental, y tú quieres tener a gente motivada para acompañarte en ese proceso, ciertamente. Ahora, la motivación, por cierto, no es una cosa que se mantiene inalterada permanentemente. Todos tenemos ups and downs, ¿sabes? Es como una montaña rusa. Hay días que estamos, bueno, muy motivados, y hay días que amanecemos y probablemente no nos queremos parar de la cama, ¿no? A todos nos da ansiedad, a todos nos da angustia, a todos nos da algo de depresión. Esperemos que no sea clínica, pero a todos nos vemos afectados emocionalmente por esto. Hay gente que lo maneja mejor, hay gente que no, y lo importante es ayudar en la medida de lo posible a que todos podamos sobrellevar esto de la mejor manera. Mira algo, Tony. Yo, para las personas que están sintonizadas, que yo leí sus preguntas y creo que se han contestado durante el curso de esta charla y de este conversatorio. De nuevo, a nosotros nos quedan 4 minutos para que Instagram nos corte. Pero antes de llegar ahí, Tony, yo quería preguntarte algo sobre el tema comunicacional ya de una empresa. Porque, por ejemplo, hoy en día, si usted no paga la luz, no se la cortan. Sí, por mandatario del gobierno, pero la empresa de electricidad necesita ese dinero también para poder operar. Igual pasa con las telefónicas, por ejemplo. Entonces, las telefónicas, por ejemplo, dieron el tema con los bancos. Muchas empresas pueden continuar pagando sus cuotas de banco. ¿Cómo? Yo soy una empresa grande, por suponer algo, y sí, yo necesito ese flujo de caja adicional y todo eso, pero por un lado le pido a mis suplidores, mira, en vez de darme 90 días, necesito que me den 180 días de pago.
porque es una cadena al final. Entonces, al mismo tiempo, esa empresa, no estoy diciendo que está pasando en la vida real, estoy poniendo un ejemplo, por el tema comunicacional, cuando usted dice una cosa y hace una cosa por un lado, que algunos lo pueden interpretar como algo mal, pero por otro lado puede estar haciendo una donación, puede estar contribuyendo con una causa. Por ejemplo, si usted tiene un local comercial y bueno, está abierto, pero sabe que tiene que bajar la renta un poco porque lo ayudaría a su flujo de caja, pero sin embargo está haciendo donaciones. Entonces, ¿cómo se maneja eso para que sea una sola línea? O no es posible, todo el mundo va a interpretar algo diferente. O sea, yo soy esa empresa grande y soy tu cliente, ¿qué tú me dirías a mí en ese sentido? A ver, déjame ver si entendí bien el planteamiento, porque hay que considerar varias cosas. Hay empresas que tienen el músculo financiero suficiente como para hacer cosas que otras no. O sea, Claro. hay empresas grandes que tienen el músculo suficiente financiero, que pueden incluso financiarse durante este periodo, porque pueden colocar unas garantías que otra empresa no tiene. Una empresa pequeña, una empresa mediana, le va a ser mucho más difícil, evidentemente, hacer lo que una gran empresa probablemente pueda. Entre otras cosas, porque las grandes empresas tienen una ventaja adicional, sobre todo las que están en servicios esenciales, y es que de una u otra forma hay un respaldo. Fíjate lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un bailout prácticamente para una buena cantidad de sectores a los que el gobierno sabe que le tiene que meter la mano, porque de lo contrario, el problema que se les sobreviene va a ser mucho mayor a no colocar el dinero para apoyar a esas empresas de manera que puedan cumplir con su compromiso. Ejemplos como el de Boeing, por ejemplo. Pero ese es un cálculo muy delicado que yo creo que depende mucho y hay que comprender la situación de cada organización. Yo creo que esas decisiones en relación de a quién le pido qué, hasta dónde puede llegar, cuánto me puede dar, cuánto puede rebajar, va a depender de eso, va a depender del músculo financiero, va a depender de entender la situación de cada empresa como para que haya una negociación y que esa negociación tenga la apertura como para entender también la situación del otro, porque todos de una u otra manera estamos afectados. Por cierto, hay algunos que lo están haciendo por la vía porque hacen algún tipo de consideración en precio, u otras porque están dando de más por el mismo precio. Claro. Y eso pues genera un balance que de alguna manera pretende, por una parte, contribuir y por otra, pues gestionar de la mejor manera. De nuevo, vamos al punto central, las finanzas de la organización, que son las que le permiten sobrevivir a estas circunstancias y que le permitirán entonces tener un nuevo mañana cuando esto pase, ojalá sea más pronto que tarde, o adecuarse a una nueva realidad, por cierto, donde hay una gente que va a existir y otra que no. Hay negocios que, si no se logran adaptar a esta nueva circunstancia, a esa nueva normalidad, como la llamamos ahora, bueno, pues se la van a ver muy difícil. Y eso implica, en términos de cambio, que hay muchas empresas que, a pesar de las circunstancias, tienen que hacer inversiones para poder adecuarse a eso pensando en el largo plazo. Entonces, una cosa importante que yo aprendí hace mucho tiempo, hay que tener mucho cuidado con las decisiones de corto plazo que comprometen el largo plazo. Hay gente que de pronto dice, bueno, yo voy a tomar esta decisión porque, bueno, yo voy a pedirle a fulano que, bueno, y resulta que es que contribuye a que desaparezca esa organización, me presta servicio, que luego voy a necesitar más adelante. Pero yo mismo la maté, ¿no? O contribuí a su fallecimiento. Bueno, eso nadie lo quiere. Entonces, eso tiene que ser hecho con mucho cuidado. Yo creo que el objetivo de todos, volviendo al punto de la cooperación, es procurar que todos salgamos de esto parados, salgamos de pie. Y que podamos lo menos golpeado posible. Por lo menos golpeado posible. Pero, oye, golpeado vamos a salir, ¿eh? Eso hay que estar conscientes de eso. Golpeado vamos a salir. El punto es que podemos salir, podemos sobrevivir a estas circunstancias. Ojo, por supuesto yo digo esto y hay gente que estará escuchando y dirá, bueno, pero eso no es mi caso. Pero hay de todo. Digamos, hay un espectro muy, muy amplio de opciones en las que cada quien se puede situar. Qué bueno por aquellos que tal vez tienen una posición de mayor fortaleza para soportar estas circunstancias. Yo creo que es el momento efectivamente de apoyar a que todos podamos salir de esto de la mejor forma. Buenísimo. Mira, Sandra Marte, y brevemente, piensa que agregaría mucho valor si cierras contándonos qué piensas sobre la recuperación de República Dominicana en torno a este reto. Bueno, yo creo que, no lo digo yo, lo dicen los analistas, que creo que es una buena noticia que República Dominicana va a tener crecimiento cero. Eso es una buena noticia en estas circunstancias. Cuando vemos lo que es la proyección de crecimiento para el resto de América Latina, es toda negativa y negativa de manera importante, por lo que creo que ya hay una ventaja. República Dominicana tiene la desventaja que tiene un peso importante del turismo en el marco, digamos, en la composición de su PIB, y eso evidentemente va a tener una recuperación mucho más lenta, por razones obvias,
Las personas no van a empezar a viajar por leisure, por lo menos hasta principios del año que viene o finales de año. Eso le va a poner mucha presión a ese sector, que ya la tiene. Pero yo creo que República Dominicana tiene assets suficientes como para poder montarse en una curva de recuperación probablemente más rápido que otros países de la región. Ahora, ¿eso va a depender de qué? Va a depender de la voluntad de los acuerdos políticos entre el sector privado y el sector público, donde se tomen medidas que van desde medidas fiscales, pasando por evidentemente medidas de política monetaria, política financiera del Estado, que acompañen efectivamente, de nuevo, a que todos podamos salir de esto de la mejor forma posible. Pero creo que eso sería, digamos, en el caso de Dominicana. No todos los países de la región pueden decir lo mismo. Ni hablar de mi país, cosa que lamento mucho por las circunstancias que estamos atravesando en Venezuela. Para quienes no saben, yo soy venezolano. Y bueno, yo creo que eso es lo que nos toca contribuir a que la gobernanza sea la mejor posible para llegar a acuerdos que permitan una recuperación sólida, rápida y acelerada. Buenísimo, Tony. Mira, ya aquí me salió que queda 1 minuto y medio. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Le pido a nuestra audiencia que se acuerden del Demo Day. Ya los 8 emprendimientos lo vamos a anunciar esta noche, y el jueves a las 5 de la tarde vamos a tener 8 pitches de diferentes emprendimientos, y es una forma también de apoyar al sector empresarial dominicano. Estos emprendimientos son los que van a crear trabajo en un futuro de mucha gente que quizás hoy no sabe dónde está parado. Entonces es una forma de nosotros apoyar con esta iniciativa que se llama Palante Dominicana. De nuevo, gracias a todos ustedes por entrar a ver la conversación con Tony Da Silva. Y Tony, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quiere decirle algo a nuestra audiencia. No, contrario. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Este tema da para mucho, y da para mucho rato, pero espero haberles dado, digamos, una píldora de lo que se trata, y que haya podido contribuir en algo a lo que sé que muchos de ustedes estarán manejando en sus organizaciones. Así que muchas gracias a todos por escuchar, gracias por acompañarnos, y gracias a ti, Georgie, por la invitación. Gracias, Tony. Buenas noches a todos. Bye bye.